La historia de David es de un hombre que desde niño supo ganarse el corazón de Dios. Es una historia de fe, es una historia de esperanza, es una historia de un hombre abnegado, luchador, pero es una historia de un hombre humilde, sencillo, que sabía mantener su postura, su posición, pero también un hombre que tenía mucha misericordia, porque sabía también que perdonar. Un hombre como cualquiera de nosotros, que se equivocó también, que tenía fallas, que tenía errores, pero que sabía también pedir perdón, que sabía pedir una disculpa, que sabía acercarse a Dios para decirle: Señor, aquí estoy, aún a pesar de todo. Esta parte que estamos leyendo, hermano, refleja parte del carácter y de lo que verdaderamente es la vida. Aquí, en este capítulo, ya había subido al reino, pero también había fallado a Dios y Dios le había traído algunas consecuencias por su desobediencia. Entre ellas, que su propio hijo, Absalón, se sublevara contra él y quisiera darle un golpe de estado. Y él dijo: yo tengo que ser rey después de mi padre, porque Absalón no miraba a la voluntad de Dios, sino sus propios intereses. Y se rebeló contra su papá y mandó y organizó un ejército, se organizó con la gente de las fuerzas militares, organizó a los grupos religiosos o a las gentes del gobierno, que recordemos que en Israel el gobierno era también formado por Sanedrín, del sacerdocio, que eran los que manejaban el Estado. Así que se instaló con sacerdotes, con senadores, con concejales, y se hizo de las fuerzas militares para perseguir a su papá. Así que, estando David en Jerusalén, sentado en su casa presidencial, en la casa del palacio, de repente recibe la noticia: su hijo viene a matarlo, su hijo viene a perseguirlo, su hijo está buscando tomar el poder por las fuerzas. ¿Quién comprende eso? Y tienen que tomar a sus principales consejeros, tienen que tomar a algunos sacerdotes, a algunos de sus generales y huir, porque su propio hijo lo quiere matar. Pero de repente, mientras va descendiendo por cierto lugar, se encuentra con algo. Un hombre que era familiar de Saúl viene para maldecirlo y viene con el deseo de destruirlo con sus palabras. Hombre malo, hombre tirano, hombre cruel, hombre sanguinario. Ahora está recibiendo todo el pago por ser tan malo, tan cruel, por despiadado, por como eres tú, un rey perverso. Imagínense que un rey como David se levanta un hombre para maldecirlo y declarar que era un hombre perverso, malo, dañino. ¿Y sabe qué hace David? David no deja que maldigan. Y uno de sus súbditos le dice: o le digas tú o le digo yo. Déjame que vaya y le quite la cabeza a esta sinvergüenza, porque él no tiene por qué insultar, él no tiene por qué hablar así mal. Pero David dice algo: déjalo que hable todo lo que quiere, porque se le antoje. Déjalo que diga todo lo que quiera, porque eso que él está haciendo es permitido por quién, por Dios. Es Dios el que está permitiendo que este hombre que maldiga. Es Dios el que está permitiendo que este hombre se levante con calumnias y diga todas estas mentiras que está diciendo contra mí. Y puede ser que por todas las calumnias y las palabras que ha dicho contra mí, Dios tenga misericordia, se apiade de mí y me devuelva en el reino. ¿Qué demuestra esto? Que era un hombre que tenía templanza, que era un hombre que sabía manejar su fe, sus emociones, que era un hombre que, a pesar de todas las cosas que estaba viviendo, pero en su proceso de vida había crecido. Aquí lo más importante delante de Dios es la formación de nuestro carácter. Un hombre como David, que derribó a un gigante como Goliat, mostró fe, ¿no?
¿Se acuerda cuando era un muchachito? Apenas tenía como 17 años y de repente se levanta un gigante contra Israel. ¿Se acuerda de eso, hermano? Y se levanta ese gigante, casi 3 metros. Todo el ejército entero tenía miedo del gigante Goliat. Hasta el mismo rey Saúl, que era uno de los más grandes, porque Saúl, según la historia, sobrepasaba a todos sus hermanos en estatura. El que le seguía a Saúl le daba a nosotros. No es lo grande de la estatura lo que hace el carácter de los hombres, ni es la apariencia de los hombres lo que muestra quiénes son. ¿Quién me comprende eso? ¿Quién comprende eso? Saúl estaba muerto también, aterrorizado. ¿Quién me comprende eso, mis hermanos? Y algo hace David, un jovencito de mediana estatura, 17 años. De repente se levanta de todos los hermanos, mira al gigante Goliat, ¿se acuerda de eso? Y le dice, ¿quién eres tú? Para que vengas a desafiar al ejército de Dios. Hoy te voy a quitar la cabeza. ¿Se acuerda de eso, mi hermano? Tú vienes contra mí, ¿con qué? ¿Quién nos recuerda? De la ayuda. Vienes contra mí con pala, cabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ese era David. Esa era parte de la naturaleza, del carácter de David. Carácter, escúchame, el carácter es el conjunto de cualidades que define a una persona. El carácter es el conjunto de cualidades que define a una persona. De esas cualidades que hacen ver quién verdaderamente es la persona, pero no lo que en apariencia muestra, sino lo que muestra cuando la vida está llena de ¿qué? De dificultades. ¿Cuándo conoce el carácter de una persona? ¿Cuándo conoce el carácter de su empleado? ¿Cuándo conoce el carácter de su patrón? ¿Cuándo conoce el carácter de su esposa o de su esposo? ¿Cuándo conoce el carácter de sus hijos? Cuando la vida acosa, cuando la vida nos pone entre la espada y la pared y sale a reducir el verdadero ¿qué? Carácter. Y mantenía un carácter. Y él mostraba que tenía fe en ese momento, ¿verdad? Derribó al gigante. ¿Quién comprende lo que estamos hablando? ¿Cómo se mostró frente al desafío, frente a ese gigante? Se mostró que con entereza, con vigor, con valor, con energía, con entusiasmo. Él sabía que Dios estaba de su lado. Diga, la fe de David nos muestra el valor, la entereza, las ganas que tenía de mostrar la gloria de Dios. David no solamente era un hombre de fe, estoy hablando del carácter de David, sino que también David era un hombre, gloria a Dios, que tenía humildad y que sabía mantener también la compostura. Recuérdense que David, después de que mató al gigante Goliat, se le vino una persecución grande. A David se le vino una de las persecuciones más terribles, y se le vino una persecución no por cualquier persona, sino por el líder más alto, el rey de Israel. Y no solamente era rey, sino, gracias por acordarme eso, era el suegro. Era el suegro y era el rey. Lo que él dijera tenía que hacerse, porque a pesar de que Saúl había defraudado a Dios, pero Dios lo había conservado como ¿qué? Como rey. Saúl había sido desechado, pero lo sostuvo 40 años en el reino. Y lo sostuvo 40 años, escúchame bien, y entre esos 40 años se volvió en el peor enemigo de ¿quién? De David, sabiendo que David había sido ungido para ser ¿qué? Para ser rey. Él sabía que después de la muerte de Saúl tiene que subir David. Esa era la profecía de Dios. Y Saúl la sabía. Y él quería oponerse a la palabra de Dios. Él quería oponerse a la profecía de Dios. Él quería oponerse a que David subiera. Dice, el que tiene que reinar después de mí tiene que ser ¿quién? Jonatán. Pero Jonatán dice no. Jonatán, cuando vio a David, se volvió una mantequilla. Y lo amó. Y se amaron como hermanos. Y dijo, por mí, si Dios te eligió para ser rey, por mí no. Yo no. Si Dios dice que vas a ser el rey, bendito sea Dios. Y ahí pasa la historia, hermano, un pocotón de años, una persecución acérrima, muerte. Pero escúchame, David hace algo, respetó la vida de quién? De Saúl. Él es el rey, hay que respetar.
Si él muestra respeto a Saúl, aunque sabía que iba a ser rey, es porque era una persona que sabía que esperar, que tenía mansedumbre, que tenía humildad. Decía, bueno, este proceso en el que estoy viviendo ha de ser que me estás formando, ¿qué? El carácter. Porque a veces la humildad, que es una de las cualidades más destacadas de un hombre y una mujer de Dios, a todos nos pasa. Sobre todo porque luchamos siempre con nuestro propio qué. ¿Y por qué? Si yo voy a ser el rey después de David, de Saúl, es mi oportunidad, le quito la cabeza y sinvergüenza y me quedo con el reino. Los que conocemos y estamos familiarizados con la historia sabemos que Saúl entra a una cueva, ¿verdad? A hacer sus necesidades, y cuando de repente uno de sus amigos le dice, mire, esa es la oportunidad para que le quite la vida a Saúl. Y David se acerca y corta el borde del manto. Y cuando él le corta el manto, sintió algo en su corazón. Dijo, wow, estoy haciendo ¿qué? Estoy haciendo algo que no está bien. Porque ese hombre es un hombre de quién? De Dios. David sabía que Dios lo había deseado, pero seguía siendo una persona tocada y elegida por Dios. Mi hermano, tengamos cuidado, hermanos. Porque de alguna forma Dios permite cosas, y ojo, te voy a decir aquí algo. La razón por la que Saúl era como era y tenía que ser de esa manera es para que David no sacara a relucir su carácter. Mira, hermano, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué ese hijo es así? ¿O por qué ese vecino es así? ¿O por qué ese familiar es así? Pero es que yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque algo está haciendo Dios a través de esa persona. Mira, a veces uno viene buscando oraciones por el hijo, por el amigo, por el vecino. Es que ese vecino, Señor, no lo cambias. Señor, yo no sé qué va a pasar un día de eso. No, Dios no va a quitar ese vecino hasta el tiempo determinado. Y Dios no va a hacer con ese hijo como tú quieres. Dios va a permitir que sea así un tiempo más. ¿Quién me comprende eso? Porque a través de eso, Dios está ¿qué? Moldeando nuestro carácter. Imagínense David. A ver, voy a preguntar. ¿David podía haberle quitado la cabeza a Saúl? Y lo tenía en sus manos. Lo tuvo no solamente una, sino dos veces, dos ocasiones. Pero en las dos ocasiones mostró que él quería sujetarse a la voluntad de Dios, sujetarse a la voluntad del rey, aunque era como era, pero estaba ahí. Y hasta que Dios no decidiera hacer algo, él no iba a hacer tampoco nada. ¿Cuántos de nosotros queremos siempre como buscar la manera? Aplastar a un lado, o poner al otro en tal lado, o hablar mal de los demás. Y por solo tomarse un lugar, por solo tomar una posición, levantan calumnias y destruyen. Y si eso se ve en las iglesias, pues imagínate que se verá en el mundo. Que nos destruimos unos con otros, hermano, solamente porque quiere que nuestro propio beneficio sea el que se establezca. ¿David estaba esperando su propio beneficio? No. Si Dios lo había ungido por rey, que fuera Dios mismo quien se encargara. Hoy vivimos una mezcla entre el mundo y las cosas espirituales. Y hay mucho arribismo en la iglesia. No nos importa aplastar o destruir al que sea, con tal de que yo sea el que figure ahí. Eso no es de Dios, hermano. Eso no hizo David. Ese no era el carácter de un hombre que buscaba complacer a quién, a Dios. La Biblia dice que David tenía un corazón de acuerdo al de quién. ¿Era hombre? Sí. Dios sabía que David era humano. ¿Pecó? Sí, pecó muchas veces. Pero tenía en su carácter algo que impresionaba a Dios. Era un hombre de fe, pero era un hombre manso, humilde, que no quería estar más allá de donde Dios realmente lo quisiera llevar. ¿Quién me comprende? Es más, al final de sus días, usted sabe algo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Al final de sus días, él mismo había preparado todo para construir el templo a Dios.
¿Se imaginan? Al final de su vida ese hombre ya era un hombre muy pudiente, tenía muchas riquezas, había tenido muchas cosas. Pero él dijo, voy a construir una casa a Dios. ¿Y cree que quería construir cualquier casa a Dios? No. El hombre sacó piedra, oro, madera fina, todo lo demás. Bueno, después Dios nos perdonó. Pero agarró todo lo mejor y dijo, Señor, todo es para ti que construyan ese templo. Hizo hasta los planos del templo. ¿Cómo quedaría David? Escúchame, acá. Cuando Dios le dice, dijo, pues bonita la idea, ¿no? Me parece bien que tengas ese sentimiento de construir una casa. Pero digo, te voy a decir algo, tú no me vas a construir una casa. Cuando usted le prohíbe hacer algo es cuando más dice, no, por encima de lo que sea que venga, yo voy a construir eso. ¿O no? Pero él mostró que sabía sujetar. Él sabía sujetar. Ahora, David no solamente era eso, hermanos, sino que era un hombre misericordioso, muy misericordioso. Mira lo que dice acá. Mire en 2 de Samuel 21:7. Estamos viendo unas características de David que valdría la pena tener en nuestro corazón. Porque el carácter es el que demuestra realmente quiénes somos cada uno de nosotros. 2 de Samuel 21:7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Oh, qué tremendo. Y perdonó Dios a Mefiboset. ¿Quién sabe quién era Mefiboset? Hijo ¿De qué? De Esaú. Pero David nunca quiso hacerle nada malo a la familia de Esaú. Sin embargo, cuando Dios mismo acomodó las fichas, subió al reino, y lo primero que hace al subir al reino es buscar con quién pudiera hacer qué. Misericordia. Hermano, mire qué tremendo estas cualidades de David. Un hombre que tiene fe, ganas, pero un hombre que también es humilde, sabe esperar, pero también es un hombre misericordioso, hermano. ¿Cuántas veces realmente tenemos misericordia con nosotros mismos y con nuestros hermanos? A veces no nos sabemos ni perdonarnos a los mismos. Yo conozco personas que parece que todavía se están dando daño porque se culpan de todas las cosas malas que viven y no tienen ni misericordia consigo mismos. De decir, Señor, si tú me has perdonado, enséñame también a que y se la pasan culpándose por sus desdichas, en sus desgracias. Eso es porque he sido mala gente, eso es porque... Y les pasa todavía como de la iglesia tradicional, que se quieren dar látigo para ver si dándose látigo vienen mejores cosas para ellos. Y se les olvida que aquí es por gracia de Dios. Y se les olvida que aquí ya pagó un precio de sangre y ofreció su vida para lavar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen que Jesús ya nos perdonó? Amén. A ver, ¿cuántos creen que realmente Jesús ya te perdonó? Amén. Hay quienes quieren demostrarle a Dios demasiado. ¿Alguno puede impresionar a Dios? No. Ninguno puede impresionar a Dios. Es que cuando yo la tierra tiembla y se levantan los muertos, ¿eso impresiona a Dios? No. Dios no se impresiona por nada, mi hermano. Uno, porque usted es creado por Dios. Y dos, porque no puedes hacer nada más de lo que Dios te permite hacer. Entonces nadie va a impresionar a Dios. Ni por orar demasiado, ni por ayunar demasiado, ni por dar muchas ofrendas. Hazlo según tus capacidades, tus esfuerzos, según lo que has propuesto en tu corazón para Dios. No son tus méritos los que te acercan a Dios, son los méritos de Cristo. Y si quieres saber algo a quien Dios realmente recibió en el cielo para representar a toda una iglesia, es a su propio Hijo. El Padre acepta como representación de toda la humanidad. ¿Es a quién? A su Hijo, porque Él se hace hombre para parecer y ser hombre, sufrir como hombre, luchar como hombre, pero también mostrar el carácter de un hombre.
santo, puro. En el bautismo le dice, este es mi ¿qué? Mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Con tantas fallas de carácter que todos tenemos humanamente, mi hermano, ¿cómo es posible que algunos se quieran sacar pecho creyendo que son los méritos que lo ponen o lo quitan? ¿No? Pero tu salvación no depende de lo que tú hiciste para Dios, sino que tu salvación depende de lo que Cristo hizo a favor de ti. Hay que aprender a ser misericordioso con la gente. Porque eso sí vale en el juicio. ¿Ha leído en Santiago eso, hermano? Que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oh, mi hermano. Y tristemente, hermano, lo digo con respeto, no es agradable, hermano. No es agradable. Pero a veces, hermano, vemos cómo hay tanta dureza en el pueblo de Dios. Quiere cambiar a su familia y a toda hora. Si usted va a la iglesia, tiene que cambiar de hermano. Si usted va a la iglesia, tiene que colocar eso así. Si usted va a la iglesia, tiene que cambiarse de ropa. Si va a la iglesia, tiene que crecer el pelo. Si va a la iglesia, entonces no vuelva por ahí, no vaya a su iglesia. Si va a la iglesia, cuidado con dar matrimonio, bautismo, incluso católico, porque uy, no. Si usted está yendo a la iglesia, si no, no venga, hermano. No. ¿Faltos de qué, hermano? De misericordia, de entendimiento. Con seres humanos, con gente que no tuvo la culpa de haber nacido católico, musulmán, hinduista o budista, o que fue. ¿Quién tuvo la culpa de estar ahí? Pero la misericordia sí muestra una virtud que hace grandes las cosas. Y dice, pero chévere, no me está jalando tanto y me está llevando con calma. Y como que en lugar de sentarse a juzgarme, a señalarme, a mostrarme todo lo malo que son, me está dando una oportunidad para qué? Para que pueda acercarme a quién? A Dios. A Mefibosé buscó a un familiar de Saúl para poder hacer qué. Él sabía que si él hacía misericordia, Dios tendría misericordia de él. Pero los fariseos, los religiosos, los legalistas, los sectarios no tienen que misericordia. Lo que tienen es un espíritu de juicio, con el que andan criticando, señalando, murmurando, lanzando a todo el mundo al infierno. David no solamente era misericordioso y mostró misericordia por Mefibosé, sino era un hombre esforzado. Yo quiero que vaya un momentito a 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanas y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué tremendo, hermano! Fíjese, este David, hermano, era un hombre de fe, era un hombre humilde, sabía ubicarse en la posición y esperar de Dios, era un hombre misericordioso, pero también era un hombre diligente, astuto. Sabía y procuraba hacer las cosas lo mejor para Dios. ¿Quién me comprende eso? Fíjese que cuando lo está siguiendo Saúl, algo pasa con él. Y es que él llega a una cueva. La cueva se llamaba la cueva de Adulán. Adulán quiere decir el refugio de Dios. Ese hombre tenía un don de Dios muy tremendo, un poder de Dios muy grande, hermano. Y tenía el poder de transformar la vida de otros, hermano. Tenía el poder de transformar el entendimiento y la forma de ver las cosas de otros, hermano. No era cualquier personaje, mi hermano. Porque si hombres endeudados, como dice allí, llenos de amargura, llenos de tristeza, llenos de nada, los levanta y les da ánimo, les infunde aliento y los pone a ser guerreros poderosos, es porque el hombre tenía una capacidad mental. No era cualquier cosa. ¿Será que nosotros mostramos esto, hermano? Porque estamos hablando del carácter de un hombre que agradaba a Dios. Por favor, hermanos, diga, David era un hombre que transformaba la vida de otros. Segunda de Samuel 12:15, disculpe, por favor. Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha
Llegó Natán, un profeta, a denunciar el pecado. Y le dice, rey David, un hombre tenía muchas ovejas, muchísimas ovejas. Pero ese hombre vio la oveja de su vecino. Y como si nada, al ver la oveja de su vecino, teniendo él muchísimas ovejas, se fue y se robó la oveja del vecino para hacer un banquete con la oveja del vecino. Dime ahora, ¿qué crees que merece ese hombre? Y el rey David se encrespó. Y el rey David se levantó y dijo, ese hombre es un miserable, es un sinvergüenza. A ese hombre hay que quitarle la cabeza. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. David, cuando escuchó esa historia de Natán, dijo, wow, pequé contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que David era un hombre que sabía reconocer sus ¿qué? Sus errores, sus faltas. El que es del Espíritu Santo siempre reconocerá sus errores. El que es del Espíritu Santo siempre reconocerá sus errores. No vine a señalarte nada. Vine a decirte en el nombre de Jesús, por lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, Dios está contigo. Dios te ama mucho, pero ten cuidado, porque el carácter que hay en el ministerio muchas veces no es el carácter de un varón ni una varona formada de Dios, sino el carácter que la apariencia de muchos lleva. Y le digo con respeto, hay muchos cristianos no toman, no fuman, no bailan, no van a misa, no hacen nada de eso, pero todavía son arribistas, quieren aplastar a sus hermanos. Todavía levantan calumnias. Todavía les gusta la habladuría, el chisme, la provocación. Y todavía están esperando a que ahora se cae el hermano, el amigo, el vecino, el pastor. Diga conmigo, David es un ejemplo de vida. Un hombre tan humano como cualquiera de nosotros.